Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a compartir el monitor, si podéis ver. Bien, perfecto. Vamos a ver si podemos compartir el monitor. Bien, ¿podéis ver el monitor compartido? ¿Sí? Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este webinar. Hoy, en principio, el título del evento era, bueno, pues cómo enfocar el trading direccional o cómo enfocar la operativa en trading direccional. No nos vamos a desviar mucho del tema porque, lógicamente, la operativa más medio-largo plazo es lo que ahora mismo tiene más sentido corroborar, que podamos explicar un poquito en este momento de gran volatilidad en el mercado. Pero sí que es cierto que, como siempre decimos, pues nos gusta hablar de la realidad del mercado, de la situación actual del mercado, y es evidente que tenemos que hablar de volatilidad, ¿vale? Bien, antes que nada, saludar a todos los que sois nuevos. Yo me llamo Marc, soy trader, cofundador de Blackbird. Podéis ver la información en la web, blackbird.es. Probablemente os llegue un email después del webinar con la grabación del evento, por si la queréis revisar. Y ahí tendréis información por si, bueno, os apetece conocernos más y ver un poco lo que hacemos. Al resto, que nos escuchamos de manera habitual y regular, pues prácticamente todos los días. Simplemente un pequeño comentario. Este lunes hemos preparado un webinar, ya os informaremos a la 1:30, aquellos que os llevamos la cartera asesorada. ¿Por qué no lo podemos poner en abierto para la zona premium? No hay ningún problema. Simplemente para explicaros un poco la estrategia que llevamos, cuál es nuestra idea, a sugerencia de un buen amigo de la casa, que nos ha hecho la sugerencia este mediodía, y que obviamente cogemos el guante y lo vamos a hacer, ¿vale? No va a cambiar mucho el sentido de lo de hoy, si bien es cierto que hoy, pues bueno, es un webinar más generalista, y obviamente allí pues hablaremos de las posiciones que en global pues compartimos todos en las carteras de bolsa. Bien, entonces, dejadme cambiar el título, aunque hablaremos más de trading direccional, pero hablemos, en lugar de cómo enfocar el trading direccional, cómo enfocar el trading en un evento de gran volatilidad como es la semana actual, ¿vale? Bien. Bueno, lo primero es recordaros una cosa que es muy importante, ¿vale? Una cosa que es muy importante. El apalancamiento, la gestión del capital, ¿vale? Luego pasaremos a lo que duele más, que son las posiciones con volatilidad, ¿no? Y esta reflexión es muy importante porque a veces la sensación que podéis tener en este momento son muchas. Por ejemplo,
esto cae mucho, entro, sin más, porque son buenos precios. O ver lo que estoy ganando o perdiendo en la cartera, el valor de la cartera, ver que ayer, hace una semana, tenía mucho más que ahora, y eso duele. Y no lo tenéis que mirar, ¿vale? Porque esto es bolsa y es volatilidad. Entonces, cada cosa tiene una manera de hacer diferente. Y muchas veces, como se dicen tantas cosas, pues no sabemos muy bien cómo enfocar la operativa. Por eso es muy importante tener una formación pues acorde a lo que necesitamos cada día para poder operar en el mercado, ¿no? ¿Por qué digo eso? Pues porque, por ejemplo, poner stops para cortar posiciones es un tipo de estrategia que podemos hacer cuando operamos a muy corto plazo. Y lo hacemos para proteger el riesgo porque las posiciones están cargadas. El tamaño de posición es elevado. No es lo mismo comprar 1.000 euros de Telefónica que 10.000 en una cartera de 20.000, ¿no? Entonces, cuando hacemos operativa a muy corto plazo, lo que estamos haciendo, pues principalmente es gestionar el riesgo con el stop loss, porque el tamaño de posición es muy elevado. En cambio, cuando estamos en una cartera de contado, entendemos que lo que nos protege es el margen de seguridad, es decir, comprar un activo que está tan barato que pueda caer más o menos no es lo que nos preocupa. Lo que realmente nos preocupa es que la compañía pues siga haciendo las cosas bien y el tiempo haga justicia, ¿vale? Nosotros internamente, con modo de anécdota, estos días, ¿no? A nuestro equipo, tanto yo como Gisela, siempre recordamos, nosotros no tenemos en nuestra tarjeta pitonisos de bolsa, tenemos asesores de inversiones. Y eso es una reflexión que sirve para todos los traders. No sois pitonisos de la bolsa, sois gestores de inversiones. Y hay cosas que podemos saber. Por ejemplo, hoy hemos visto Talgo caer un 6%. Digo Talgo porque ayer presentó resultados y es nuestra principal inversión. Y hoy 6% abajo, ¿no? Por cierto, el lunes evaluaremos la situación del mercado y ya os explicaré que seguramente compraremos más, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los resultados ratifican muchas cosas. Por ejemplo, que de Arabia Saudí pues solo quedan 20 millones de cobrar. Por ejemplo, que nos explica que el 35% de la cartera de pedidos de Talgo se van a materializar los próximos 2 años, que con los márgenes actuales que se están teniendo significa 200 millones de free cash flow, que la compañía tiene una caja neta que si restamos el dinero que se va a gastar comprando acciones propias, todavía le quedan 32 millones de caja neta y que la compañía va a amortizar en este primer trimestre pues el 9,5% de la compañía para seguir comprando acciones propias ya no hasta los 18 meses, sino hasta que se termine de comprar los 100 millones que no se pueden comprar por un tema de liquidez, ¿no? No hay mucha liquidez. Es decir, estamos comprando Talgo por 550 millones de euros, si quitamos la amortización de capital que quitará acciones del mercado y la caja neta. Y se generan 200 millones de free cash flow. Entonces, de alguna manera estamos diciendo, vamos a vender Talgo que está cotizando pues 2-3 veces el cash flow que va a ganar en los próximos 2 años. ¿Va a afectar el coronavirus a la fabricación de los trenes de Renfe, que es un pedido que está ahí? No, porque hay muchas compañías que están haciendo un trabajo, que están a pleno rendimiento y no afecta. Claro que hay otras que sí. ¿Tiene sentido que caigan los bancos? Hombre, un poco sí, porque esa subida de tipos de interés pues se va a retrasar. ¿Tiene sentido que caiga IAG? Hombre, pues sí, pues porque todo este tema del turismo puede afectar. ¿Tanto? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que es muy importante entender, que es lo que hoy os voy a tratar de explicar, ¿no? Primero, cuando hacemos operativa táctica, fijaros, las posiciones que tenemos de operativa táctica ahora mismo son 0. ¿Por qué? Porque hay un control en el plan de trading con stops que nos permite pues, seguir una dinámica lógica. Y la dinámica lógica es que de los últimos trades, pues bueno, nos ha saltado el stop,
los beneficios no han sido lo esperado, break-evens, aquí casi break-even. Bueno, vamos haciendo, aquello de hacemos en el mercado, muchas veces ganamos poco y pocas veces ganamos poco. Estos son operativas de muy corto plazo. Y estas operativas, lógicamente que buscamos recorridos del 10-15% máximo. Esto es swing táctico. Quiero decir que un 4 pues ya está bien, pero no es el 10 que podemos esperar. Pero no es un drama, no sobreopero, no me apalanco en exceso, no veo caer el mercado y entro fruto de la impulsividad porque creo que así ganaré dinero. Eso es una reacción emocional, no tiene nada que ver con el sistema. A mí me da igual que caiga el mercado. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que hay que hacer. Y luego, en swing estratégico, pues no tenemos nada, por no tenemos ni tiempo para marcar el out. Hemos salido en el pues en el precio de stop. Tenemos que actualizar las hojas. Bueno, pues oye, pues hemos perdido un 1,23% y en Santander al final, pues bueno, miseria. Pero no pasa nada. No pasa nada. Tenemos el histórico, a veces ganamos, a veces perdemos y al final, pues fijaros, pues con IAG ya hemos defendido pues el último intentón de arranque. No arranca el mercado, no arranca la rentabilidad. No somos pitonisos. En el ambiente bursátil todo el mundo sabía que caería el mercado, todo el mundo estaba corto y todo el mundo va a saber que se tenía que comprar cuando esto empiece a subir y todo el mundo sabe todo. Pero ¿quién gana pasta, no? El que mira a largo plazo. No tenemos que ir a golpe de emoción, sino seguir una lógica racional. Y la lógica nos dice, los CFDs y el apalancamiento es un peligro, sí, pero el peligro eres tú y cómo tú te comportas delante de ese peligro. Quieto parado, 0% de apalancamiento y 3% de presupuesto y 1,5% de presupuesto, 0% de exposición. ¿Lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? En mi interior, pues debo estar satisfecho de no haber entrado impulsivamente en ninguna posición. No puedo estar triste porque esperaba o tenía una expectativa de que subirían estas acciones más. No. De hecho, la semana pasada, los que estáis haciendo el curso de swing tácticos, decía el viernes pasado, hay un cierto intento de desgaste del mercado americano que quizás nos podemos poner cortos. Bien, lunes gap ya no hemos podido. No pasa nada. Después de una caída viene una subida, después de una subida viene una caída. Entonces, la volatilidad ni es una oportunidad en sí, ni es un riesgo en sí mismo tampoco. Es decir, no nos lanzamos detrás del precio, es que es absurdo. Ahí solo se puede hacer una cosa, palmar. Las carteras de contado, es cierto que la operativa de value investing a día de hoy pues es un desastre. A día de hoy las empresas de valor, pues el mercado no las quiere. Y eso es evidente. Pero también es cierto que estamos en el peor momento entre las compañías growth y compañías de valor. Y si comprar compañías de valor es comprar empresas buenas baratas, pues hoy estamos comprando más barato que nunca. Yo estoy viendo el tema de Talgo pues como una cuestión de algo muy seguro, con un riesgo muy limitado. Y no sé si va a caer más, no tengo ni idea. Pero sí sé que estoy comprando a un precio muy barato, igual que Renault. Cuando compras, cuando la capitalización es igual al valor de tus inversiones financieras de largo plazo y no tienes deuda, pues hombre, yo me imagino que ya hay margen de seguridad. Luego puede caer más o menos, no lo sabemos. En 2008, ahora pondremos los gráficos, hay una compañía que se llama SmartFit Kappa, que en 12 euros estaba barata, en 12 euros. Vamos a ver si la encuentro. Es que a veces, ahí. Voy a cambiar, vamos a poner otro gráfico, vamos a cambiar la pantalla, un segundo.
Un momento, vamos a poner la otra. Fijaros, esta compañía es una compañía papelera de Irlanda. Esta empresa, en este punto de aquí, pues fijaros, en 12 euros, luego hizo un contrasplit y tal, ¿no? Y lo que es 1,20 era 12, aquí era 1,16. Bien, pues cuando estaba por aquí, que ya había caído todo esto, la compañía estaba barata. La compañía estaba barata. Y la compañía es un ejemplo que siempre pongo porque es muy significativo. La compañía cayó un 87%. Y uno piensa, ya no voy a recuperar el dinero. Pues, no me importa tampoco explicar que en ese momento leí una valoración de Bernat, que es el de Bestinberg, que ahora está en Azvalor, un análisis muy interesante, por cierto. Bueno, la compañía cayó, tal, no sé qué, y a veces tienes la suerte de comprar en el giro, todo se ha dicho. Pues yo compré por aquí a 1,65, me parece, pues más o menos por aquí. El análisis de 12 euros de Bestinberg decía esta empresa vale 30 euros. Y se fue a 1 y pico. Yo vendí, quiero recordar por aquí, debía vender 5 o 6 euros, que no está mal. Pues, al final se fue a 30. Yo hubiese podido vencer a 30. Si hubiese tenido un sentido de valor, sí. Pero, hombre, si tú entras por técnico, por la cruce de la media y sales por cruce de la media, pues sales por técnico. Si tú entras por valor, compras y te esperas, pues te esperas hasta que llegue al precio objetivo. Es decir, yo no soy tan espabilado de entrar por la media y salir en el máximo eficiente de la TAE, si me apuráis. Hombre, tenemos que ser racionales. El mercado sigue un camino, pero ¿veis? El mercado a veces se le va la olla, se le va el sentido práctico. Ya os explicaré por qué. Lo mismo en BMW. BMW, pues exactamente igual. A mí me recuerda lo de BMW con muchas diferencias. Renault, con muchas, porque lógicamente lo de BMW era más fácil. Renault, bueno, pues tiene el problemilla por ahí, que lógicamente es normal que siempre dudas. Pero lo de BMW, pues, ostras, 17 euros. O sea, creo recordar que era 35. No, 17,35. Yo compré ahí en el 2008, pero vendí aquí. Y fijaros, a 100. Esa valoración de 100, cuando estaba a 18, piensas, algo hago mal. No. Es decir, al final el mercado es así. Cuando vende, fijaros, hoy, si cogemos la plataforma y nos vamos a buscar un sentido lógico, vamos a cambiar de pantalla otra vez. Fijaros, por ejemplo, Telefónica. ¿Cómo afecta el coronavirus a Telefónica? Ahí veis, Telefónica. 13% de la semana. ¿Por qué cae Telefónica? ¿Por qué caen las empresas del IBEX? ¿Por qué hay un pánico? ¿Qué es un pánico? ¿Qué es un crash? ¿Cuánto dura un crash? ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Cuándo entramos en swing? ¿Qué hacemos con las posiciones que tenemos de valor? Esas son las respuestas que tenemos que dar respuestas, ¿no? Entonces, principalmente, esto cae por una sencilla razón. Cuando el mercado tira hacia abajo, imaginaros, hoy, el rebote a mí de momento me suena bastante bien, me suena muy bien. ¿Por qué? Bien, los bancos, las sociedades de valores, los bancos de inversión son los que mueven el mercado. Nosotros somos unos pichitas, no pintamos nada, tenemos que sacar provecho, pero no podemos mover el mercado. En cambio, la banca, las sociedades de valores que pueden actuar por cuenta propia, los bancos, cuando nosotros damos el dinero, les damos el dinero literal y ellos lo contabilizan en una cuenta nuestra. Están obligados, obviamente, a contabilizarlo bien, su servicio que dan. Pero el dinero lo tienen ellos y ellos solo tienen el 15% de ese dinero a recaudo conservador, que es el core capital. El resto hacen lo que les da la gana. Lo pueden prestar, pueden comprar bonos o pueden hacer trading. Y de hecho, hacen trading. De hecho, el Bilbao tiene una gran mesa de trading.
probablemente el banco español con más tradición de mesa de trading es el BBVA. No pasa nada, pero ese dinero, estos traders institucionales, sí pueden mover el mercado y no operan con el EGNOR, operan con el futuro del IBEX 35. Y si le meten cera al IBEX 35 el futuro, lo que cae, ¿qué es? El IBEX 35, los 35 valores. Eso replicarlo por todos los índices mundiales. Entonces, el estallido de volatilidad viene, por un lado, por el gran flujo de dinero institucional, que también a veces pierde la cabeza. Luego, esto, no sabemos lo que puede pasar, pero la semana que viene, ¿quién no nos dice que el mercado americano está en un evento de volatilidad que puede continuar? ¿Y cómo sabemos si esto puede continuar o no? No tenemos ni idea. Si tú te pones corto y cae, no es que somos unos hachas, es que hemos tenido suerte. Eso no responde a nada. Es una intuición que hay un 50 de probabilidades de que salga bien o que salga mal. Pero en el ambiente todos saben. Yo ya sabía que caería, ya. Sí, todos lo sabemos. Pero las cosas no son así. De hecho, el viernes, esa vela que veíamos, de, oye, habrá una distribución, sin distribución, zasca, pero no pasa nada. No pasa nada pues, porque todo lo que baja sube y todo lo que sube baja. El tema es cómo gestionas previamente los riesgos. Posición apalancada, cero. Las carteras, bueno, pues 50-60% de liquidez. Y eso nos va a permitir comprar más. Quizás no en el Nasdaq todavía, pero sí para la operativa de momento, pero sí en otros índices que los precios son ridículos. Entonces, todo siempre tiene un sentido aprovechable. No es si lo hubiera sabido, porque eso no lo sabremos nunca, pero lo que sí sabemos es el evento de volatilidad. O el VIX, que está en 45, ¿no? Entonces, con toda esta información, lo que trato de deciros es, tenemos que estar preparados para todo. Y si hoy, esta semana, ha sido dura, puede haber otra. Pero no os tiene que asustar, ¿vale? Lo que tengáis en el sistema, el apalancamiento, es realmente lo que nos va a condicionar. El dinero en la bolsa se pierde en un pánico por dos motivos. Uno, el apalancamiento y el margin call. Dos, que el pánico se apodere de nosotros. Si nosotros formamos parte del pánico y el mercado nos aterra y venimos sin ninguna razón, estamos vendidos. Entonces, si ese dinero se evapora, si tú tienes una cartera de empresas que no están caras, que como Talgo han tenido unos resultados extraordinarios y que tienen una visibilidad de 2 años, que están haciendo los trenes de Renfe, eso no va a cambiar. La empresa sigue trabajando, no tiene deuda. Entonces, ¿qué se puede ver afectado por esto? Hombre, hay una cierta lógica, pues sí, vale, puede atrasar esa recuperación económica y que por lo tanto esos tipos de interés no se suban. ¿Pero creéis que no va a haber una respuesta de los gobiernos en forma de más estímulos? Hombre, por supuesto. Luego hay que ver el concierto entero antes de aplaudir al final del mismo. Y el concierto no se acaba aquí. Pero puede pasar que la próxima semana veamos un festival bajista. Todo puede pasar, porque esto es un mercado. Y el mercado, hay cosas que a veces se nos escapan. Por ejemplo, hemos hablado de las mesas institucionales. Imaginaros un inversor en fondos de inversión que tiene un 15% en renta variable. Y dice, oye, véndame los fondos de renta variable porque no quiero más volatilidad. O el fondo soberano noruego que puede tener 300 billones en renta variable. Y decide vender, pues, 100 millones de euros del IBEX 35. Todo eso genera una tensión que luego todos aquellos inversores que están comprados a crédito, que de 10.000 han invertido 40.000, el banco les dice, oiga, usted tiene que poner más garantías. No tengo dinero, si no, no hubiese comprado a crédito, muy bien, fuera, margin call. Y el margin call retroalimenta todo esto. Y esto se acabará en función de que de la paciencia de los inversores que no miran el mercado, fondos de inversión, ETFs, planes de pensiones,
y el dinero apalancado que sujeta ese mercado. Si el dinero apalancado que sujeta al mercado y los inversores desinformados ya han terminado su miedo y su margin call, esto se ha acabado. Si no, cuidado. ¿Y cuánto puede durar un evento de este tipo? Bien, lo que os puedo decir, volvemos a cambiar de monitor, porque al final no hay nada mejor que los datos, que las palabras. Es que estamos en la peor semana bursátil, la peor, vamos a coger el SP500. Ahí tenéis un poco, el 10,75 más la caída de hoy, que todavía no se refleja. Estamos hablando de un 15% de caída. 15% de caída. Es la peor semana del mercado después del crack de Lehman Brothers. Bien, evaluemos situaciones. Fijaros, no es que la bolsa cayó un 50%, un 60%, depende de los índices, el SP500 un 57% cuando quebró Lehman Brothers. El mercado venía de un mercado bajista de un 20%, entre un 20 y un 30%. Y el mercado se dio el crash en 3 semanas. En la semana más trágica, de máximos a mínimos, 23% abajo. De máximos a mínimos. Si cogemos de máximos al cierre, un 18%. Bueno, esta semana fue peor. Salvando esta semana, la peor. Entonces, peor que el Brexit. El Brexit fue un 7-8%. Eso quiere decir que, independientemente de todo el circuito bajista, un evento de volatilidad suele durar 2-3 semanas. Llevamos 2. Si cogemos el evento de volatilidad más hardcore después del 2008, es el 87, que es este aquí, por cierto. Os recomiendo leáis el artículo de Gisela este fin de semana, que nos va a explicar pues un poco, 4 cosillas de lo que os comentamos hoy. ¿Cuántas semanas fue el crash del 87? 3. Primera semana, pues como la anterior, ahí sí que hubo una distribución, en este no, viene de la primera bajista. Primera semana, segunda semana, tercera semana. La segunda semana el precio cae un 9%, está en un 14-15, y en esta semana de máximos a mínimos, que es lo que nos interesa, menos 23%. El mercado terminó con un menos 12%. Eso es el crash, el Black Monday, el 23%, menos 12%. Después del crash, veis, siempre hay como una recaída, a veces hacia los mínimos o a veces como el 2009, pues un poquito más, mucha volatilidad, muchos nervios, pero esas 2 semanas se hacen largas. Todo ese momento que tenemos aquí, pensamos que podemos ganar mucho dinero. Si tú estás expuesto corto por la distribución, pues oye, puede sonar la flauta, pero buscado es imposible, ¿no? Entonces, puede pasar de todo, pero también sabemos que detrás del crack del 87, que es un evento fatídico de los mercados, detrás de esto viene que el mercado en un año recupera todo, en un año. Pero luego, después del 87, viene pues la década prodigiosa. Limpia el evento, la volatilidad del mercado y fijaros, ¿no? Siempre, fijaros, si veis la analogía de los gráficos, esto es el 98, otro evento de volatilidad, de los máximos a los mínimos un 20%. Este es el evento del 97. El 98 es la quiebra del Long Term Capital Management, es un evento financiero. Tenemos aquí el evento del 2001, que esto es las Torres Gemelas. Ahí tenéis, un evento bastante, bueno, pues oye, como bien sabéis, un 21,54%. Aquí tenéis otro evento que es el crack de las .com, 20%. El mercado bajista, que fue muy duro en el 2000, fue una consecuencia de varios crashes.
Y luego el estallido final del crash, un 30% abajo, ¿no? El 2008, que como podéis ver fue el más brutal de todos, pues ahí tenéis el evento de volatilidad. Lo podemos ver desde aquí, a ver, más o menos. Pues podéis ver la caída fuerte del mercado. Es decir, pero luego siempre hay las vueltas en V, ¿no? Y de la misma manera que el mercado cae fulminante, luego el mercado se recupera rápido. ¿Por qué? Pues porque sí, porque hay mucho dinero que está fuera del mercado y cuando el dinero cobarde sale del mercado, luego entra el smart money, que se llama, el dinero inteligente, y el mercado rebota. Si tú estás muy apalancado y el mercado se te arrastra, se te lleva por delante, no hay nada que hacer. Si tú entras en pánico y vendes porque crees que tienes papelitos en lugar de empresas, el mercado te arrastra por delante y pierdes. Si tú simplemente observas, no pasa nada. Las empresas no se acaban. Por tanto, las inversiones que tengáis de contado, lo que os tiene que preocupar de talgo es lo que le queda por cobrar de Arabia, los contratos que puede ganar de UK y de cercanías este año, que va a firmar el contrato de mantenimiento de Renfe por fin, según nos cuentan en los resultados, o al menos leyendo entre líneas, que son 317 millones más, y que Talgo está a pleno rendimiento en sus, a plena capacidad, como se dice realmente, en sus talleres, ¿no? Y eso es lo importante. Que caiga hoy un 5, un 6 o el 3,85 que finalmente ha caído, no es lo importante, es una anécdota. Me da igual que esté a 6,20 que esté a 2, me da igual. Yo lo que quiero es vender a 10, a 9, a 8 o nunca. Depende de cómo evolucione la compañía. Si nosotros miramos la volatilidad, estamos mirando el dinero, ¿no? Y uno cuando invierte en una empresa no mira el dinero, mira el proyecto empresarial. Cuando hacemos trading, entonces es diferente, porque si estamos buscando una posición especulativa, lo que hay que hacer es ver en qué momento podemos sacar provecho de este mercado. Con lo cual, no nos rompamos la cabeza viendo tenía menos dinero, porque, sinceramente, los que tenéis acciones, tenéis lo mismo, acciones, y tenéis las mismas acciones. Y lo que hay que revisar son los resultados. Hoy, el EGNOR. Vamos a ver qué nos dice el EGNOR. Ayer, Talgo. Vamos a ver qué nos dice Talgo. Que haya suba, pues oye, sería mejor que subiera sin límites. Pero hay que dejar madurar los mercados y que las cosas vayan pasando. El mercado siempre acaba siendo justo en el largo plazo. A corto plazo, esto es una máquina que devora capital. Y como todos nos sentimos especiales, pues pensamos que somos los desgraciados que no podemos ganar dinero. Y no es una sensación. Es que nos pasa a todos. No se gana dinero así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar, por lo tanto, esta situación? ¿Entrando aquí en el medio del precipicio? No. Veis, siempre el mercado, después de un evento de volatilidad, siempre el mercado frena. Siempre. Siempre. O sea, necesitamos una reacción. Entonces, si cogemos, por ejemplo, el IBEX 35, ahora en el IBEX 35, vamos, estamos más que enseñados de este tipo de eventos. El IBEX es una máquina de volatilidad en los últimos años, al igual que el resto de Europa. Y se pueden sacar muchas conclusiones operativas. Vamos a borrar. Y vamos a nuestra plataforma enseguida, pero fijaros, si cogemos desde el crash del 2009, a veces uno piensa, ostras, no puede ser, no tiene sentido, y no lo tuvo. Fijaros, qué rápido se recupera el mercado. Luego vino la crisis de deuda, recuperación en V. Aquí quiebra Irlanda, recuperación en V. Quiebra Portugal, recuperación en V. No, perdón, Grecia,
Portugal, Irlanda, recuperación en V. La segunda de Grecia, recuperación 50% ahí. Ahí ya el tema era muy convulso, ¿eh? Italia, España, recuperación en V. Pánico, miedo, ¿eh? Recuperación en V. Nosotros teníamos en esta época, todavía no estábamos regulados, pero teníamos un contrato de colaboración con una entidad que podíamos hacer gestión. Y llevamos la cartera, me acuerdo siempre de un caso, anécdota, se explica el pecado, no el pecador, y yo no le compré hasta aquí, porque empezamos por ahí y dije, oye, espérate un poquito, y en todas estas semanas la llamada telefónica era, ¿por qué no me compras? ¿Por qué no me compras? ¿Por qué no me compras? ¿No? Y en ese momento le dije, oye, ¿comprarías una cesta de bonos de compañías que te paguen un 10% de dividendo? Sí, le dije, muy bien, pues vamos a comprar Repsol, Iberdrola, Bolsas y Mercados, Telefónica, Santander, pero si cae más no me toque las narices, porque en 10 años seguro que si compramos un bono a 10 años, las acciones valdrán más en un periodo no sé cuánto de aquí a 10 años. El IBEX cayó a 6.000 puntos de 7.000 y la llamada era, ¿por qué has comprado? Que yo sabía que esto caería. El mercado recuperó. Volvió a caer. ¿Por qué no me has vendido? Había recuperado la otra llamada. Y cuando llegó aquí, vendió él. Llamó al BBVA y vendió él. Obviamente, si tú asesoras, ¿no? Bien. ¿Sabéis cuándo volvió a llamar? Aquí. ¿Por qué? Pues porque con esta subida, algunas de estas acciones habían subido pues entre un 70 y un 120%. Y como la cartera era de 2 millones de euros, pues os podéis imaginar. Esto es la bolsa. Y uno tiene que escoger. Si estamos comprando muy barato y todos, absolutamente todos los grandes mitos de la inversión que han destacado gestionando a través del valor, nos dicen lo mismo. El tiempo es amigo de los buenos negocios, el margen de seguridad, tienes que soportar la volatilidad cuando va en contra. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Porque tenemos miedo o porque no estamos suficientemente informados? ¿Cuántas horas dedicamos a analizar los estados contables? A pensar en la diversificación de la cartera. Ese es un tiempo que es oro. Porque luego es cierto que cada rayita es una semana y a veces hace largo. Pero hay que tener una visión de largo plazo. Nadie quería las eléctricas, ya ves dónde están ahora. Ahora quiere todo el mundo, ¿no? Nadie quiere los bancos. Todos los eventos, todos tienen recuperaciones y rebotes rápidos. A veces son muy dolorosas, porque a veces los procesos son muy dolorosos, Corralito, de Grecia, y a veces menos dolorosos, pero el mercado siempre reacciona. ¿Por qué? Pues porque las empresas no se evaporan. El problema es comprar pues una compañía con problemas que sube un 40% un día y vamos detrás como corderitos, ¿no? Entonces sí que es un problema. Pero en general, cuando haces las cosas bien, tienes resultados. Y a veces los resultados vienen ipso facto, como por ejemplo IAG, y a veces pues cuesta un tiempo. Pero lo que no es una cuestión vuestra como traders es hacer que suba el mercado. Es que no es absurdo, ¿no? El mercado sube cuando quiere. Nosotros lo único que podemos hacer es, bueno, pues intentar ganar dinero. Compramos IAG cuando el Brexit cayó en 20%, pero ganamos. Volvimos a comprar aquí cuando había reaccionado, le hemos sacado un 30%. Bueno, pues volvemos a tener IAG a un precio muy atractivo. ¿Compramos ahora? Esa es la pregunta. ¿Compramos ahora? Vamos a poner el gráfico de la plataforma. Vamos a ver. Ahí. La respuesta es no. No.
tened paciencia. El mercado nos tiene que dar un punto de esperanza, ¿vale? Nos tiene que dar un punto de reacción y podemos hacer muchas cosas. Si tuviésemos más experiencia, podríamos aprovecharnos del VIX, pero sería un mal consejo por mi parte, porque es muy peligroso y se necesita gestionar cierto volumen. Pero el indicador del miedo está en 45 unidades. Eso significa que el VIX en 45 unidades refleja un pánico en nivel máximos en toda la historia. Solo ha estado por encima de este nivel en el 1929, y en el 2008. Puede ser que ahora volvamos a ese nivel. A mí se me haría raro, porque el evento actual no creo que sea suficiente como para que el VIX vaya allí. Pero, como los bancos centrales han inflado tanto los mercados, a saber, ¿no? Al final me da igual. ¿Por qué? Pues porque no somos pitonisos. Me da igual. Estaremos fuera mirando los toros de la barrera hasta que veamos una reacción del mercado. El mercado se impulsa y corrige. Y ahora está en un proceso correctivo. Me da igual comprar aquí que comprar aquí. Pero lo que quiero estar seguro es que el precio gira, no que el precio cae, porque ahora está cayendo, está bajando, se está acelerando, está en un pánico. Y por lo tanto hay que dejar que se maten entre ellos, y cuando todo esté suficientemente roto, pues entraremos incrementando al 100% las carteras y buscando una operativa especulativa. No para entrar a lo bestia, sino para comprar, pues por ejemplo, fijaros, vamos a poner Swing, Microsoft. Conexión a los datos de mercado restablecida. Vamos a buscar Microsoft. Ahí tenéis un poco la cotización. Empezamos a ver una cierta reacción en la vela diaria. Cogemos el gráfico de 4 horas y más o menos pues podemos ver que el mercado visualmente, veis, está acelerando las caídas. Está acelerando las caídas. Está acelerando. Ha intentado girar y para abajo, ¿no? Está intentando recuperar la cotización y sale papel. Bien, pues por ejemplo, si el precio vuelve a la zona de máximos y demuestra que gira y sube y que supera esta zona, por ejemplo, de este máximo y este nivel, el precio está acelerando la subida, pues lo podemos intentar, ¿no? Hay muchos puntos en los que lo podemos intentar, pero el precio está acelerando la caída. Primer punto que lo intenta. Ayer en la parte de swing comentábamos, de momento el mercado desacelera los mínimos, pero hay que ver, bueno, ahora ya no, ahora el precio está ahí. Y ayer en el curso también de swing os decía, fijaros que el mercado tiene 2 puntos de apoyo. Si pierde este soporte que está aguantando ahora, probablemente el mercado vaya a buscar esta línea de soporte. Y en este punto muchos traders van a comprar. ¿Os acordáis o no? Fijaros, ya, para arriba. Ahora, lo que nos dice visualmente el precio es que el dinero ha entrado en el soporte y se ha agotado. Debilidad, quietos. Hay que esperar. Además es viernes, fin de semana de por medio. ¿Creéis que los institucionales de los bancos americanos, el trader de JP Morgan, el trader de Goldman Sachs, creéis que va a querer estar el fin de semana sin ninguna noticia? Otra cosa es que hable Donald Trump. Si Trump dice voy a quitar la exención fiscal a todo aquel que compre acciones de la bolsa americana, y la FED diga bajada de tipos de interés, volvemos a comprar bonos en el mercado, más estímulos. Hombre, entonces sí, pero si no, difícil que el mercado cierre rebotando. Hay que tener cierta paciencia y aún así entrar gradual. Compro uno, si empieza a tirar, compro otro. Porque ahora hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Y sí que es cierto que en el debate que un trader tiene que hacer en cómo enfoca su operativa, tiene que buscar siempre el equilibrio en lo que realmente hacemos, que no es ganar dinero ni predecir los precios, porque no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es simplemente gestionar el riesgo, ¿vale? Me gustaría deciros que podemos predecir los precios, me gustaría deciros que
tenemos sistemas que podemos generar pues, todos estos puntos del primero al último y encima ponernos cortos y luego ponernos largos, ¿no? Que estaría guay, pero como os podéis imaginar, el tema no va así. Posiciones tácticas, 0. Han saltado los stops, teníamos un presupuesto asignado, mercado se impulsa, mercado corrige, primera etapa swing estratégico, segunda swing táctico, tercera táctico y no estratégico. Teníamos presupuesto, no lo hemos gastado, por eso hemos ganado dinero poco, pero hemos ganado algo en el swing táctico. Invertimos en el swing estratégico en empresas como Covestro, por ejemplo, o Continental o bancos, empresas cíclicas que habían caído un montón y compramos 3, presupuesto 3%. Por aquí, el mercado fracasa, salta el stop, fuera. Esa situación de cíclicas que se van para abajo, estamos viendo, ¿qué nos dice el mercado? Que el ciclo iba a recuperarse y al final el mercado dice que no, o que hay riesgo de que el ciclo pues no se recupere, ¿no? O que hay pánico. Pero ¿veis? Tenemos una acción barata como Covestro que ha caído pues un 50% y que ahora pues ha caído un 30% más. Dices, ostras, ha caído un 30%. Bueno, sí, pero tenemos margen de seguridad porque creemos en la compañía, no porque piense que va a volver aquí porque sí, sino porque es lo que vale y más, creo, ¿no? Entonces, un poco de paciencia. Otra cosa es que supiésemos lo que va a pasar o que vamos a promediar a la baja, ¿no? Hay que esperar a que el mercado suba, se recupere, tenemos un poco de liquidez para poder modificar las cosas cuando todo termine y tenemos paciencia y estómago. Ahora, esto puede ser que se haya acabado o no. Los volúmenes son muy elevados, el VIX que estamos viendo ya está en niveles que esto se podría terminar y hay una serie de factores que nos indican que esta corrección ya está en zonas que podría terminar. Pero si hay un crash, no lo sabemos y puede pasar, con lo cual no hagáis nada hasta que el precio se calme. Luego tendremos tiempo de construir, normalmente con una noticia encima de la mesa. El mercado no gira así como así, ¿vale? Entonces, si estamos hablando, por lo tanto, de que la parte del ciclo empeora y estamos hablando de que hay mucha volatilidad, tenemos que esperar para las posiciones tácticas. El que se ponga corto ahora lo tiene peludo. Pero como hemos visto antes, el mercado se puede recuperar en V o puede recuperar parte importante de la caída. Y eso es lo que vamos a hacer. Coger, por ejemplo, el Nasdaq 100 o el DAX o lo que queráis. Y si ahora el mercado pues, se recupera y se desgasta en la recuperación, pues probablemente podamos vender. Aquí lo hicimos, por cierto, y palmamos. Aparte, pues bueno, coherente. ¿Por qué? Bueno, ¿qué aprendimos de este corto? Que si el Banco Central vuelve a bajar los tipos y apoyar el mercado, no hace falta abrir cortos. Pues aquí igual, si esto sube y por una declaración del Banco Central, pues oye, no nos vamos a precipitar. Lo mismo para la reacción alcista. Podemos perfectamente entrar en largos en un montón de compañías o en el IBEX mismo, pero todas las compañías ahora mismo tienen una sobreventa bestial. Y eso es precisamente lo que nos genera una buena oportunidad. Y hay que tener perspectiva de largo plazo. Si estamos en los mínimos y vemos el capital que tenemos aquí, pues hombre, nos vamos a asustar. Pero hay que ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Por si luego el mercado sube. ¿Y qué podemos hacer aquí o qué tenemos que hacer aquí para evitar que esto se vaya al traste? Y por lo tanto, pues una estrategia gradual de posicionamiento. Cosas que hemos aprendido también aparte de esto, si el Banco Central apoya, cuidado con los cortos. Eso es una. La segunda, lo que os decía de Covestro. Si tenemos una compañía cíclica que tradicionalmente siempre las empresas de valor que caen un 50 o 60% se estabilizan y recuperan el ciclo, las empresas de valor se ponen en momento técnico, es decir, en tendencia alcista,
como aquí, son las mejores porque cuando vienes de abajo, porcentualmente hay mucho recorrido, ¿vale? Ahora no. Bueno, pues intentaremos, en lugar de buscar todo de estas, que es lo que más nos ha fallado en la última posición del swing estratégico, pues buscaremos cosas tipo Microsoft, cosas que el mercado pues ha demostrado querer y lo combinaremos. No dejaremos de creer en lo que siempre hemos hecho, pero bueno, tenemos la oportunidad de combinar, de intentar comprar pues Microsoft y, ¿por qué no, Covestro? Bueno, Covestro no ahora mismo porque está bajista, pero sí gira. Y eso no quita que podamos perfectamente mantener una posición a largo plazo porque está suficientemente barata, pero que a la vez no querramos entrar a corto plazo pues porque estamos viendo que cae. Y eso es muy importante. Bien, vamos a ver las preguntas porque tenemos muchas y es más importante que todo lo demás, ¿no? Julián dice, normalmente el precio de las opciones varía acorde al movimiento de la acción. Estoy observando el VIX estos días y no entiendo por qué el precio de las opciones no varía mucho. Julián, el VIX es la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500, no de las acciones, ¿no? Del S&P 500. Sí que el S&P incorpora todas las acciones. Entonces, tiene que ver por ahí. Yo no me lanzaría a comprar el put del VIX porque lo puedes hacer, pero es peligroso porque es un activo que tiene mucha elasticidad. Luego, pues la variación de la prima puede ser muy peligrosa. Si compras una put, te estás pagando mucho. Pero bueno, se puede mirar. Puedes mirar un ETF. Los ETFs, el ETF del VIX, por tendencia natural, es la autodestrucción. Porque el rollover del contango lo tiende hacia abajo. Si tú miras el VIX, tiende a cero. Y ahora en este rebote se puede intentar buscar un corto en el ETF del VIX, porque al final, si te pones corto en el CFD del ETF del VIX o en el VIX, en el ETF del VIX, cuando se normalice el tema, el contango va a tender a matar ese ETF. Es cierto que puede subir todavía más, pero puede ser una idea, una put sobre el ETF del VIX, ¿vale, Julián? Eso sí lo puedes mirar. Alberto, me preocupa si es un hecho aislado o una recesión. Eso es algo que iremos viendo. No podemos saber. De momento, hombre, yo entiendo que se está exagerando. Hoy he visto en prensa un artículo que ponía JP Morgan, creo que era, o no sé, un banco, dice que no habrá beneficios este año. Hombre, en todo caso, que no van a crecer los beneficios, no que no van a haber beneficios este año, ¿no? Pero bueno, ese alarmismo gusta a la gente, el morbo. Y eso en la bolsa, pues es una trampa mortal. ¿Cómo podemos detectar un suelo? Nos dicen. El tema de los suelos es una cuestión más compleja porque requiere y precisa mucho tiempo. Sin embargo, cuando es un suelo en una recuperación en V, no lo vas a ver. Entonces, la cuestión es muchas veces si el precio es suficientemente atractivo. Yo creo que en esta ocasión hay que esperar una reacción del mercado, un contraataque. Eso puede ser una señal para entrar con un stop, si tú quieres. Incluso en una posición de cartera hasta lo podrías poner por si acaso, porque hay mucha volatilidad. Y si el precio no es muy atractivo, Repsol todavía no lo es, IAG todavía no lo es y Arcelor creo que todavía no lo es, con lo cual esperaría. Pero cuando pase el coronavirus, Arcelor y las mineras van a subir mucho. ¿Por qué? Pues porque las empresas industriales ahora no compran stocks por las limitaciones que hay, pero luego van a reposicionar stocks y van a demandar mucha materia prima y esto va a acelerar los precios. Entonces, puede ser muy interesante, pero hay que esperar un poco y ver una reacción del mercado. Y dices, ostras, ¿y si el mercado ahora recupera y se va a 180? Oye, pues mejor, no habrá pasado nada. No hay que quererlo todo, La codicia es una trampa mortal, Vamos viendo. Si es obvio y asumimos un riesgo coherente que podemos entender y lo aceptamos, tiramos para adelante. Si no, no. En la bolsa no se vive de pelotazos, se vive de controlar el capital, de gestionar el riesgo. Al final, vamos a morir por exceso de apalancamiento y margin call o porque vendemos presa del pánico
y luego el mercado se recupera y eso sí que se evapora. Sigo pensando lo mismo de los bancos españoles, Luis. O sea, que caiga no cambia el sentido de la opinión, los hace más baratos. No, siempre hemos dicho que hay un riesgo implícito en la banca española por razones obvias, que los bancos están haciendo un esfuerzo enorme para ganar dinero pues con menos costes y que cuando suban los tipos de interés pues van a ganar mucho porque están haciendo ahora el trabajo. Claro, si esto ralentiza la economía, pues evidentemente lo de subir tipos de interés parece que se aleja y es un problema. Entonces, pues bueno, yo no lo compraría porque la semana que viene tenemos la sentencia del IRPH. Es un riesgo que está ahí. Si desaparece, pues sigo pensando lo mismo. Sin pasarse, es una opción interesante por valoración, simplemente. Si pagas algo 0,4 veces de su valor contable, pues hombre, tiene todo el sentido del mundo. Ahora que estamos en swing, ¿qué vas a hacer con el IBEX y el Nasdaq? Pues esperar. Si hubiese habido un poco de distribución el lunes, Fernando, el viernes o el jueves lo comentábamos en la sesión de swing táctico y al final el mercado pues se ha abierto por un hueco. Pues oye, si no se puede, no se puede, pero luego igual podremos comprar, igual no, igual se recupera la semana que viene todo y no podemos hacer nada, ¿no? Pues estaremos como estábamos, ¿no? El mercado no se acaba, el mundo no se acaba, las cosas no se acaban, todo continúa y lo único que queda es cómo cuidas el capital. Si vendes por el margin call o vendes por el pánico, luego tienes que rezar para que caiga más y comprar más barato, pero eso es absurdo. Puede salir bien, puede salir mal. Si lo hacemos así siempre, pues al final saldrá más mal que bien, ¿no? No tenemos ninguna ventaja estadística como si la podemos tener comprando barato o siguiendo un poco la tendencia. No será porque la subida del mercado es irracional, que había que confiar, que no había que pensar así. Bueno, Álvaro, yo hace muchos años que estoy comentando que la subida del mercado es irracional. Y lo que comentamos cuando hablamos de la tendencia es que hay que confiar que la tendencia prevalece y que seguimos los sistemas y seguimos los stops y que las cosas pasan y te adaptas con las cosas que pasan. Yo creo que hace 8 años ya que vengo dando la lata sobre cómo nos comportamos en los movimientos de la tendencia, que es básicamente no predecir nada. Es más, aborrezco el yo ya lo dijismo. Yo ya lo dije, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no aporta y es una actitud poco profesional. Sinceramente, a mí me da igual lo que pase. Ahora mismo, pues hemos reducido las posiciones. No voy a pensar ni que he ganado más ni menos de lo que esperaba. ¿Por qué? Pues porque no es mi trabajo. Es gestionar el riesgo. Y lo volveré a hacer, no entrando a lo bestia, sino comprando una cosa. Y si esa cosa va bien, otra. Y si va bien, otra, ¿no? Y ya está. Luis me dice, el valor en libros de la compañía va bajando a medida que el precio de la acción baja, sí, porque es el precio que tú pagas. Es decir, si va bajando el precio de la cotización, significa que la capitalización baja. Si la empresa contablemente vale 10 y la acción baja 8, 80%. Si baja 4, 40%. Es un descuento. Es igual que la rentabilidad por dividendo. Si baja la compañía, mayor rentabilidad. ¿Crees que es una corrección normal? Creo no, Javier. De momento es una corrección del 50% de la última subida. De momento. La semana que viene, pues veremos. Las cosas se evalúan según pasan. Y ahora mismo es una corrección. Hombre, buena pinta no tiene. O sea,
Eso está claro, ¿eh? Ha corregido, pues, incluso casi te diría 2/3. Pero si la semana que viene esto continúa, pues habrá anulado el impulso anterior, ¿no? ¿Eso significa que es un mercado bajista? Pues todavía no, por definición, de lo que es. Pero de momento es una corrección. La semana que viene veremos, ¿eh? Pero eso no cambia para nada la actitud que tenemos que tener, más allá de que nos podemos poner irascibles con la volatilidad, pero no es, el trabajo no es ponerte irascible, es controlar el riesgo y tomar decisiones, nada más que eso. No agobiarse, es que la bolsa siempre es así, siempre vamos a tener problemas. Por eso Peter Lynch siempre hablaba del estómago. Es mejor estómago que cerebro. Con 320 trillones de deuda mundial, burbujas y demás, y su compra te lo sujetan, nos dice Juan Carlos exactamente. Por eso no tenemos ni una acción sobrevalorada americana, pues porque evidentemente no nos defiende nada, no hay margen de seguridad ni hay nada. Bien, por aquí me hacéis varios comentarios sobre el VIX. Yo, Jordi, me olvidaría un poquito del VIX. Es decir, vamos a esperar un poco a que se calme el tema, porque si compras una put del VIX, puedes hacerlo sobre un ETF del VIX. Eso todavía. Pero las primas son muy elevadas. Entonces puede ser que caiga el VIX, pero luego estás pagando, comprando, y luego se relaja la volatilidad y tampoco es una gran cosa. Alberto, dices, ¿va a firmar por fin eso de que talgo? ¿Cómo lo sabes? Eso es imposible. No, hombre, no sé, lo pone en la presentación. En verde el 2017 hay 317 millones de contratos de muy alta velocidad. Ahora los pone en el conjunto de contratos 3.800 millones, pone los 100 y pico de Dinamarca y 317, que son esos, pendientes de firma, pero ahora los pone como en las próximas semanas. Ya los pone como asignados. Está en la presentación de ayer. La macro influye mucho en las acciones, por supuesto. Es más importante la expansión monetaria que la valoración de las compañías, porque una cosa depende de la otra. Si crece la economía, crecen las empresas. Ese es el problema de Europa. El tema del coronavirus no nos tiene que agobiar, lo iremos viendo. Los datos nos explican eso, qué situaciones han pasado y cómo el mercado se ha comportado. Y eso es lo que hemos visto. Pero evidentemente, como bien dices, existió en 2008 y los datos siempre están para empeorar. No sabemos lo que puede pasar, pero bueno, vamos a entender que con los datos que tenemos de mortalidad y afectación del coronavirus, pues oye, es importante porque lógicamente afecta a la gente mayor y hay que cuidarlos, protegerlos, etcétera, etcétera. Pero tampoco es el apocalipsis zombie, es decir, bueno, pues es un problema que está ahí. Yo creo que el problema no es tanto el coronavirus como sí lo que comentábamos antes, ¿no? Esa sobrevaloración del mercado, que en algún momento, pues, bueno, pues son cosas que tienen que pasar. ¿Cómo puede ser que Automotive suba un 5%? Por los resultados. ¿Sería un buen momento para comprar opciones call de Telefónica o Renault? Sí, pero espérate a que se baje la volatilidad, Carlos. Piensa que en una opción estás pagando volatilidad, precio y tiempo. Precio y tiempo no cambian, volatilidad sí, y puede ser tanto más importante que lo otro. Entonces, veremos que pase la volatilidad y luego, ¿por qué no? Es muy probable que la siga cayendo la bolsa la semana que viene. No lo sé, puede ser que sí, pero puede ser que no. Mira, 2 semanas de caída y rebote. Es que no sabemos lo que puede pasar.
Imagínate que salen los bancos centrales y compran bolsa como en Japón. No lo sabemos, pero da igual. El sesgo predictivo nos da igual. Tú te tienes que adaptar a las circunstancias, no al revés. Y es lo único que te tiene que preocupar. Y ahora no tirarte al ruedo y luego tener estómago con las inversiones. Es que son inversiones, no entramos en el mercado ilusamente pensando que mañana tendremos más. A veces algunas cosas funcionan mejor y a veces unas cosas funcionan peor, pero todo suele regresar a la media. Entonces, no es momento de mirar al crecimiento. Igual que en 2008 no es momento de mirar al valor. Siempre hay que tener pues, una equidistancia sobre lo que se hace. Me preguntáis mucho por las calls, esperad en las calls, en las opciones, a que se relaje la volatilidad, que es muy importante, pero sí es una buena idea. Julián, nos hablas del VIX. Yo creo que el ticker es VIX-Y, una cosa así. Lo tendríamos que mirar porque no lo he mirado sinceramente todavía. Y yo creo que es este aquí, el VIX-Y, este aquí. Que si coges la cotización, el spread, el contango, destroza habitualmente el índice. A ver si se carga, que ahora está un poco sobrecargado. Y ese nivel, pero fíjate, no está en niveles altos. El contango destroza la operativa en futuros. Por eso os digo que cuidado el VIX, que si no entendemos bien el efecto contango, pues es un peligro. Pero sí que es cierto que como tiende a cero, pues esa subida pues, puede subir más, pero evidentemente nos puede dar ciertamente una oportunidad. En fin, ya veis, ¿no? Nada que ver con el VIX. Es el problema de los ETF sobre futuros. Exactamente, es el VIX-Y, Julián? Pensad además una cosa, porque veo muchos comentarios sobre los cortos. A ver, pensemos un poco con lógica, ¿no? Vamos a ver. Fijaros que el mercado americano ya aparece, el Nasdaq, como siempre, a su bola. Pero pensad una cosa. Esto es una semana en un mar que dura años. Es decir, vosotros, o sea, no podemos ahora pensar, ostras, se ha escapado el tren. ¿Qué tren se ha escapado? Esto acaba de empezar. Si la semana que viene rebota el mercado, pues es una corrección heavy. Ya está una semana que quedará en el recuerdo. Y si esto se extrema y cae un 20%, pues será un crash. Pero no tenemos ni idea. Si uno decide ponerse corto, pues también está asumiendo un riesgo, ¿no? A veces hay que verlo. Y si vemos un rebote del mercado, pues podemos evaluar el rebote y quizás el mercado rebota pues hasta esta zona y nos podemos poner cortos. No se acaba el mundo con una semana bajista. Quiero decir, no os tiréis a la piscina por... Quizás aquí en 9.000 tiene sentido abrir cortos. Entonces, vamos a ver. Pero hay que ser pragmático. Tengo liquidez, tengo una cartera de valor. Me da igual porque tampoco se comporta bien. Si el mercado tiene que desplomarse, casi mejor que se desplome la semana que viene y se acabó. El 87 fue un evento maravilloso. Limpió el mercado y 10 años alcistas. O sea, pero no vayamos detrás del mercado. Entrar en pánico no es una opción ni una solución. Nos dice Federico, muy interesante el tema del oro. Bueno, esto también es una sensación algo positiva en la sesión de hoy, porque demuestra un poco la venta indiscriminada, que cae todo, se vende todo,
bonos, oro, acciones, suele ser una señal de agotamiento, igual que el VIX, igual que el volumen, etcétera, etcétera. Pero que sea una señal de que esto ya se está agotando no quiere decir que tengamos otra semana negativa. Hay que estar preparado para todo y ver una reacción del mercado. De momento, ver el cierre de hoy y ver si realmente al cierre el mercado ya nos da una señal. En los gráficos diarios lo podemos ver mejor, pero hay que esperar al cierre y luego el lunes pues ver un poco la evolución, qué ha pasado el fin de semana. Ya vemos algo hoy, bueno, ya está bien, pero no nos podemos tirar porque al final casi es mejor entrar aquí que entrar ahora y que luego el mercado caiga más, ¿no? Calma. La caída se puede volver una oportunidad de ganar dinero en corto. Si viene un crash, probablemente o rebota ahora o no. Si el mercado empieza a rebotar y hacer como una distribución y un mercado bajista, tenemos años, pero cortos en tendencias bajistas. Y esto no es un mercado bajista, es un evento de volatilidad. Podemos decir que es un mini crash de momento. Si se extiende la semana que viene, pues será un crash. Bueno, no se esfuma el dinero en cuanto a posiciones especulativas y la volatilidad de la cartera, pues no tengáis ninguna duda de que si habéis comprado bien y habéis diversificado mínimamente, pues no va a pasar nada. Bien, por aquí comentáis también el tema de las materias primas, de las caídas, evidentemente, cuando cae todo, bono, petróleo, plata, bolsa, suele ser un evento de volatilidad que lógicamente puede terminar con el mercado. DAX le pilláis. Habían pillado un médico que se llevaba 300 del hospital donde trabaja. 300 mascarillas para traficar con ellas. Bueno, pues es eso, un pánico. Cuando la gente pierde la lógica, pues es un pánico. Federico dices, ¿qué va a pasar con el primer afectado en Estados Unidos? Pues no lo sé. Ese es el tema. No podemos hacernos cábalas de las situaciones. Simplemente hay que reaccionar. Y si el mercado rebota, pues intentaremos entrar y proteger el capital en lo más especulativo. Y si el mercado no rebota, pues, oye, mala suerte. El coronavirus es una tomadura de pelo, nos dicen ahí, ¿eh? Sí. Bueno, nosotros pensamos que es un resfriado severo, con afectación respiratoria importante, pero por estadísticas no deja de ser eso. Y el DAX, bien, aquí me hacéis una pregunta respecto a las probabilidades de cerrar hoy, precio, soporte, resistencia. Bien, pues vamos a terminar con este comentario. Fijaros, a ver, respecto a la pregunta de qué probabilidades vemos del DAX tal y cual, ni idea, ¿vale? Miguel Ángel, o sea, ni idea. El objetivo nuestro no es buscar soportes y resistencias, el objetivo nuestro no es saber si va a subir o va a bajar, lo único que sabemos es que estamos de lleno en la tormenta, ¿vale? Y tú tienes que escoger qué riesgo asumes en la tormenta. Si compras un futuro grande del DAX, porque si sube y cierra el hueco ganaré X, que no digo que sea tu caso, pero que la gente lo hace, asumes un riesgo brutal. Y más si no pones los stops. Y si te pones un stop aquí con el futuro del DAX, pues oye, puedes perder no la camisa, sino la camisa y los pantalones, ¿no? En cambio, si lo hacemos bien, que es, bueno, pues parece que ya hay algo. Si vemos que rompe los máximos el lunes y ponemos un stop en el mínimo, o si queremos, porque tenemos menos capital, acotar a un gráfico de 4 horas o de 30 minutos, que yo creo que sería igual, ¿lo puedes intentar? Sí, pero estás asumiendo este riesgo y estás asumiendo un riesgo en un mercado que también es cierto
que más o menos, bueno, ya ves, ¿no? Se está acelerando en la caída. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pues nunca lo sabes. Esto no es un tema de, sí, compra que va a subir. Nadie lo sabe. Yo podría decir, va a subir, y si sube, te pensarás, ostras, Marc me dijo que subiría. Y si te digo que no va a subir, pues yo qué sé. Entonces, no seamos ilusos. No sabemos. Puede pasar de todo. Va a depender del fin de semana, va a depender del mercado, de dónde va la cantidad de dinero que hay, etcétera, etcétera. Lo único que podemos hacer es tomar una decisión. Si tú quieres tomar la decisión aquí, la tomas. Si tú quieres ponerte una media de, por ejemplo, de 13 sesiones o de 20 sesiones y que el precio recupere las medias para posicionarte alcista, significará que el pánico se está recuperando cuando pase por encima de los 20 periodos de 4 horas. Y ahí gestionas el riesgo. Entonces, si te rebota de aquí y aciertas el mínimo del evento de volatilidad, pues oye, suerte, ¿no? Si esperas a que el precio vaya construyendo una subida, aprovecharás una parte de la recuperación, no toda, pero tendrás la seguridad de que como mínimo el precio sube, ¿no? Entonces, no tanto es qué va a pasar, sino como tú te adaptas a las circunstancias. Y te adaptas a las circunstancias. Si lo pruebas ahora, pruébalo con muy poco capital, porque el precio está cayendo. ¿Lo puedes probar? Sí. ¿Cuánto vas a perder? X. ¿Cuánto te va a suponer en la cartera? Un 0,20. Adelante. ¿Cuánto te va a suponer? Un 1%. ¿Y con cuántos valores lo intentas? ¿Con 6? No. ¿Con cuánto lo vas a probar? Tengo una cuenta de 10.000 con el futuro del DAX. No. O sea, no es tan importante el qué, sino el cómo, ¿no? Y ese es el único valor que nos defiende y nos protege en un mercado y en un evento de volatilidad. Porque, como os decía antes, en nuestra tarjeta de traders no pone que somos pitonisos de bolsa. Somos gestores de riesgo y de capital. Y luego las circunstancias a veces serán favorables y a veces no. En agosto del 2015 vimos una distribución, nos pusimos cortos y hubo un evento de volatilidad. Y el mercado se recuperó y al final ganamos 0, porque estábamos convencidos de que la galleta del mercado sería de escándalo, que fue aquí. Exactamente. Cayó el mercado un 12%. Corrección lateral durante mucho tiempo. La expectativa de que hubiese caído mucho el mercado no estuvo. Es decir, a veces las cosas pasan y a veces no pasan. Y que ahora estemos en un evento de volatilidad, pues igual que cuando estábamos ahí, pues hay que esperar que las cosas se sucedan. Si cae muy vertical, pues se acaba la historia. Si rebota y nos da un zigzag, pues abriremos quizás cortos. Lo iremos viendo, si hay noticias, si no hay, una serie de cosas que pueden pasar. Pero lo que no vamos a hacer es entrar sin más, sin ton ni son, saltándonos el presupuesto, saltándonos el plan de trading y desde luego vender la cartera de empresas, porque también, como os decía antes, sinceramente hoy no me preocupa que Talgo cayera un 6% durante la sesión, sino que el 35% la cartera de pedidos supone 200 millones de euros sobre una empresa que estamos pagando, contando caja neta y amortización de acciones, 600 millones, lo cual significa pagar 3 veces el free cash flow del proyecto actual. Me parece bastante razonable. Bien, como siempre, es un placer. Espero que este webinar os haya podido ayudar a pensar o contrastar vuestras opiniones. Y como dice Juan Carlos, en el Congo hay 6.000 muertos en 2020 por otro virus y nadie dice nada. Y así es la vida y así son las cosas. Y como dice Juan Carlos, a veces fallece, no a veces, cada año más gente por la gripe que por este tema, ¿no? Bien, pues eso es un poco, Juan Carlos, lo que pienso yo, pero también pienso que esta caída nada tiene que ver con el coronavirus y sí con las anomalías provocadas por los bancos centrales. Así que iremos viendo
Gracias a todos. Como siempre es un placer. Nos vemos el próximo lunes, los que estáis con nosotros, y los que no, si os apetece, el próximo viernes. Un saludo a todos y hasta la próxima.